¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto poder saludarlos. Les vamos a presentar en esta ocasión una charla exclusiva con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, para todo el auditorio de Quiero TV. Desde Palacio de Gobierno vamos a abordar diversos temas en esta charla, uno en particular que en estos momentos llama la atención y que tiene que ver con una consulta en puerta, un hecho inédito para Jalisco, un hecho en el cual es importante el conocer la manera de participar en asuntos públicos y este particular también relacionado con el recurso, con los recursos y la distribución de los recursos federales. Vamos en los próximos minutos a estar, y me da mucho gusto poder saludar también al señor Miguel Ángel Collado y también a Jorge Octavio Navarro Jonás. Gobernador, gracias por esta entrevista, un gusto poder saludarlo. El gusto es mío, Gaby, mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida, sé que te va a ir muy bien y qué bueno que empecemos este proyecto aquí en el Palacio de Gobierno. Gracias, Miguel, Jonás, como siempre un gusto saludarlos y pues claro, agradecido por el espacio para platicar sobre este tema que sin duda va a marcar un parteaguas en la historia del federalismo mexicano, un tema importante, un tema polémico, un tema complejo además, porque no es sencillo explicar qué es esto del pacto fiscal, qué le importa esta discusión al ciudadano, en qué afecta a nuestro Estado, qué es lo que significa. Entonces, pues vienen días en los que será muy importante el poder apoyarnos a través de medios de comunicación importantes como es el de ustedes, para que la gente conozca y entienda el significado de lo que se va a discutir en las próximas semanas en nuestro Estado. Ayer precisamente presentaba ante líderes, ¿no?, ante distintas cúpulas, esta consulta, los detalles, pero acaba de mencionar algo muy importante para todo el auditorio, tiene muchos tecnicismos. ¿Cómo trasladarlo y aprovechar estos minutos para que el auditorio conozca lo que vamos a tener en puerta? De manera general lo explicaría de esta manera. Jalisco es un Estado libre y soberano, que en ejercicio de sus atribuciones aceptó suscribir un convenio en donde se expresa la voluntad de nuestra parte para generar un acuerdo de coordinación fiscal con el gobierno federal y con los demás estados de la República. Es un acuerdo que expresa la voluntad. En ese acuerdo, en ese convenio, lo que se establece es que los impuestos que hoy pagamos todos los cobra la federación, la mayor parte de los impuestos, el 95% de los impuestos, los cobra la federación, el IVA, el ISR, los IEPS, los concentra la federación y se supone que los redistribuye para generar equilibrios en el país. Eso sucedió en el año 1980 y a partir de eso lo que sucedió es que el modelo se fue pervirtiendo. La federación cobra los impuestos, pero se queda con la mayor parte de ellos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la realidad 40 años después de este acuerdo, que no se ha revisado, 40 años después? Lo que está sucediendo es que Jalisco le aporta a la economía 8 de cada 100 pesos, el 8% de la economía la genera Jalisco. Y del presupuesto nacional nos tocan menos de 2 pesos de cada 100. Eso es una desproporción. Jalisco quiere y entiende la importancia de seguir siendo solidario con los estados más pobres del país. No queremos afectar a ningún estado. Pero lo que queremos poner sobre la mesa es que quienes estamos convirtiéndonos como entidades federativas, como estados de la República, en las locomotoras de la economía nacional, necesitamos los recursos indispensables para seguir caminando, para seguir creciendo, para resolver nuestros problemas. Y con el modelo actual de distribución de los recursos, pues es imposible. Lo que decimos es, no queremos salirnos del pacto fiscal, pero queremos un acuerdo que le sirva a Jalisco. Queremos defender los intereses de nuestro Estado. Queremos aportarle al desarrollo de la nación, pero por supuesto que primero tenemos que pensar en lo que necesitamos hacer en Jalisco para seguir creciendo. Entonces, en términos generales, lo que es muy importante entender es que este acuerdo tan injusto en la distribución de los recursos no es un problema del gobierno. Esos recursos son los que van para educar a nuestros hijos, para cuidar nuestra salud, para garantizar la seguridad pública, para arreglar nuestras carreteras, para mejorar nuestra infraestructura en general. Son recursos que impactan directamente en la vida de los jaliscienses y necesitamos que la gente entienda que lo que se está jugando, literal, no exagero al decirlo, es el futuro del Estado. Decía del futuro del federalismo porque al final de cuentas lo que puede surgir de esta discusión es un nuevo arreglo que nos permita tener un trato justo de la federación y que los impuestos que pagamos los jaliscienses se queden en una proporción mucho mayor a la que sucede hoy en Jalisco para atender los problemas de Jalisco. Gobernador, y aquí hay un escenario que creo que no es solamente una inquietud de Jalisco, sino que hay otras entidades.
ya se captó a nivel nacional que, bueno, pues está marcando un liderazgo Jalisco a este respecto, que otras entidades están integrándose a ello, porque como bien lo ha planteado, pues es como si al automóvil ya le ponemos menos gasolina, pues va a caminar menos, ¿verdad? Es lo mismo. Y si no se inyecta también pues una buena plataforma financiera para los estados que generan más, pues seguirán siendo pues atendidos también los estados que tienen menos productividad. Sí, en teoría el modelo de concentración de los recursos por parte de la federación para luego redistribuirlos tenía como propósitos centrales reducir la pobreza, combatir la desigualdad, bajar la inseguridad, mejorar la calidad de vida, pero vemos que con el paso de los años, 40 años después, nada de eso ha sucedido. Es decir, el modelo en términos de resultados ha demostrado que yo creo que ha fracasado. Y en segundo lugar, lo que es paradójico, Miguel, es que justo los estados más afectados somos los que estamos produciendo más. Somos los estados que le aportamos más a la economía, somos los estados que estamos atrayendo inversión, generando empleos, somos los estados que estamos moviendo al país. Por eso digo que queremos seguir siendo solidarios, que queremos seguir defendiendo el principio de la subsidiariedad con estados que necesitan de ayuda de los estados que más producimos, pero no puede ser a costa de nuestros propios intereses. Claro. Ese es el problema. Mira, lo pongo en estos términos. Jalisco es hoy el estado número 3 en PIB per cápita, es decir, en la producción que tenemos económica, dividida entre el número de ciudadanos. Somos el tercer lugar nacional y sin embargo somos el penúltimo lugar en presupuesto per cápita de la federación. Penúltimo lugar. Y hay casos que son verdaderamente dramáticos. Ayer presentábamos algunos datos. Explíquenme esto. ¿Cómo un estado como Jalisco, el presupuesto, por ejemplo, para cada niño de nuestro estado para educación, el presupuesto para educación en educación básica, nos tiene como el último lugar nacional en presupuesto per cápita por alumno? Hay estados en donde un niño de ese estado, por ejemplo de Baja California Sur, recibe casi el triple de dinero que un niño de Jalisco. No queremos recibir más que otros, pero si se estableciera una media, simplemente en el tema educativo representaría para nuestro estado 4,000 millones de pesos adicionales para invertir en educación. ¿Por qué esa disparidad? ¿Por qué este concepto con el que pareciera que hubieran niños que merecen una atención distinta por vivir en un estado en específico? Son datos de educación, pero si hablamos, por ejemplo, de seguridad, otro tema prioritario, Jalisco es el penúltimo lugar de todo el país en presupuesto per cápita de la federación para atender los temas de seguridad. Es decir, de lo que la federación manda, lo que dice que es un estado prioritario, porque todos los días vemos estos anuncios de que Jalisco es un estado prioritario en materia de seguridad, pero resulta que somos el penúltimo lugar en presupuesto per cápita para seguridad. Y somos el lugar número 27 en el presupuesto per cápita por cada ciudadano para salud. Hay estados en donde un ciudadano recibe de la federación el doble de dinero para salud que en Jalisco. Eso es absolutamente injusto. Y hay un montón de datos, no quisiera yo dar más cifras porque es muchísima la información que tenemos y que vamos a poner al alcance de la gente para que la conozca, pero hay absurdos, por ejemplo, que no pueden explicarse, como que nuestro estado le aporte a la universidad pública prácticamente la mitad de su presupuesto con dinero del estado. Y la Ciudad de México no le aporta un solo peso a su universidad pública. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen muy evidente un modelo injusto, un modelo desequilibrado, y que es justo lo que queremos cambiar. Insisto, el planteamiento es no salirnos del pacto fiscal, pero negociar un nuevo convenio. Un convenio específico para Jalisco, porque ese es el otro problema. Lo que hay es una especie de machote que aplica igual para todos los estados. Y las asimetrías, las diferencias en las economías locales, pues hacen absurdo el que exista un solo convenio. Queremos un convenio para Jalisco en el que quede establecido quién cobra los impuestos, cómo se distribuyen esos impuestos, cómo mantenemos el apoyo a los estados y a la federación para seguir siendo una nación, pero por supuesto cómo se resuelven los graves problemas que nuestro estado tiene y que tenemos que atender precisamente con esos recursos. Gobernador, perdón, Miguel. Nuevo León está entre los estados, como igual que Jalisco. Por ejemplo, ahorita en salud, Nuevo León está pegadito a nosotros en el siguiente lugar hacia abajo. En el tema de seguridad, 3 lugares también adelantito de nosotros. O sea, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, todas las entidades que están generando más inversión, en términos de presupuesto per cápita son las más afectadas. Entonces, entendemos, insisto, que el presupuesto también debe de destinarse
para reducir las desigualdades en el país. Sí, pero eso tampoco está pasando. Eso tampoco está sucediendo. Y lo que estamos generando es que los estados que, insisto, movemos a la economía del país, estamos acumulando problemas que no podemos atender por la falta de recursos. Quiero preguntarle, gobernador, porque el tema que queda claro es que hay que revisar el pacto fiscal. Sí. Ya después de 40 años, muchas cosas han cambiado. Hay una disparidad evidente que ya usted ha venido argumentando desde el año pasado. Pero vamos a entrar a ese tema por la puerta de una consulta ciudadana. Sí. ¿Por qué esta decisión? Porque se hizo un estudio, Jonás, muy amplio de cuál era el camino que había que seguir en un tema que nunca se ha hecho, nunca ha pasado. Es decir, desde que se firmó el modelo de coordinación fiscal, desde que se creó el modelo de coordinación fiscal, el sistema de coordinación fiscal, ningún estado había levantado la voz. Porque al principio, te estoy hablando del inicio de la década de los 80, el modelo parecía que iba a funcionar, porque la federación tenía otro modelo de distribución. Pero como sucede con todo este tipo de temas, el paso del tiempo fue deteriorando el modelo y fue haciéndolo ya anacrónico. Es decir, la realidad cambió, el modelo no cambió. Entonces, en ese sentido, lo que encontramos es que había que hacer una reforma constitucional a nivel local, a nuestra constitución como Estado, que estableciera la obligación de revisar cuando menos una vez cada 6 años ese convenio. Es decir, no firmar un cheque en blanco, ya no más. Y presenté esa iniciativa de reforma constitucional al Congreso. Y lo que estamos haciendo ahora es preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo en que se revise cada 6 años, cuando menos, el pacto fiscal, y que si no nos conviene los términos del acuerdo que plantea la Federación, poder tomar la decisión de salirnos. Una decisión de esa naturaleza que no se consulte con el pueblo de Jalisco, me parece que sería un grave error. Creo que al haberle tomado la palabra al presidente, porque ese es otro asunto importante, quien planteó la idea de preguntarle a la gente su opinión sobre estos temas antes de darle para adelante, fue el propio presidente. Creo que tiene razón al decir, son temas que se tienen que consultar. Y en Jalisco hemos diseñado toda una plataforma legal para fortalecer la participación ciudadana. Vamos a estrenar la figura de la consulta popular. Y eso me parece que tiene un valor muy importante, porque al final de cuentas, lo que se tiene que entender es que estamos defendiendo el dinero de todos, no es el dinero del gobierno, es el dinero de la gente. Y yo creo que la gente de Jalisco quiere participar y va a participar en decidir cómo se manejan los impuestos que ellos, con su trabajo, que todos con nuestro trabajo aportamos para el desarrollo del país. Entonces, lo que se optó, porque no se puede hacer una consulta sobre temas fiscales, lo que se optó es hacer la consulta sobre el contenido de la reforma constitucional. Y creo, insisto, que es el camino correcto, porque una decisión que va a marcar el futuro de todos tiene que tener un ejercicio de consulta y de participación ciudadana efectivo como el que se va a diseñar. Hay personas, incluso también usted ayer lo mencionaba, y hay que decirlo así, que cuestionan el impacto, incluso hasta por lo que va a costar la consulta, sí. Pero es importante también precisar lo que significa en el tema de los recursos para el Estado. Sí, imagínate, Gaby, hay un cálculo preliminar en el que si nosotros cobráramos los impuestos que hoy cobra la Federación y se mantuvieran en Jalisco, significaría tener más del doble del presupuesto que hoy tenemos. Generar un sentido de corresponsabilidad en la ciudadanía, alentar la participación ciudadana tiene un costo, pero yo más que un costo creo que es una inversión. Creo que el hecho de que la gente se involucre en las decisiones públicas, que se genere un modelo de gobernanza auténtico, es algo positivo. El ejercicio de presupuestación que hizo el Instituto Electoral, porque es una consulta que va a organizar la autoridad electoral. Ese ejercicio de presupuestación me parece que se ajustó a los criterios de austeridad, pero por supuesto que una consulta cuesta. Sin embargo, yo creo que cuesta mucho más el tomar decisiones aislados de la gente. El que un asunto de esta magnitud se procese solo en el Congreso, por más que sea la representación popular formal en nuestro Estado, me parece que sería un ejercicio insuficiente. Creo que es más que justificado apostarle a este camino, a esta ruta, y me parece que serán recursos que van a tener un gran impacto en positivo para nuestro Estado. Claro. Ahora, hay otro escenario también de carácter financiero, gobernador, que pues no hemos tenido todavía la posibilidad de revisar cada cosa. Cuando vino todo el problema económico del COVID-19, se impuso aquí un programa de reactivación económica
muy avanzado, muy arriesgado hasta cierto momento, pero finalmente ha dado buenos frutos. Y se hablaba también de un crédito de 6.400 millones de dólares, de pesos, si no me equivoco. A la buena. Pero, ¿qué tanto se avanzó ya con esa parte? ¿Qué obras están ya empezándose a desarrollar o cuando menos diseñar? La verdad es que el programa de reactivación económica en Jalisco, Miguel, ha sido extraordinariamente exitoso. Mira, no lo digo por un asunto de percepción. Los números oficiales del país demuestran que en el primer trimestre de este año, la economía de Jalisco ya creció en números positivos 2.2%, cuando todavía a nivel nacional trae números negativos de decrecimiento económico, en PIB. Ya el primer semestre, Jalisco creciendo. En el último año pudimos crecer casi 40%, 37.8% si mal no recuerdo, la inversión extranjera directa en nuestro estado, mientras todavía el país trae números en negativo. En empleo somos el segundo estado en recuperación después de la pandemia. Todo esto es producto de una estrategia de la cual el crédito que se pidió forma parte, no es toda la estrategia. La estrategia tiene que ver con muchos temas en el que se incluyó los apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa, en el que pudimos articular nuestras cadenas productivas, una política de promoción muy agresiva en el buen sentido del término. En fin, la estrategia ha funcionado muy bien. Y el crédito en específico nos permitió reactivar el sector de la construcción, que es alto demandante de mano de obra y que genera cadenas económicas muy importantes. El crédito va funcionando muy bien, se están haciendo obras muy importantes, la gente las está viendo, las percibe. Se pudieron desarrollar programas que han generado incluso apoyos directos a los municipios que habían quedado sin un solo peso para atender las demandas de su población. Lo que te puedo decir es que estamos ya ejerciendo todo el crédito, que ha sido procesos complejos, que llevan licitaciones, que incluso en algunos temas se tuvieron que ajustar proyectos, pero creamos una instancia ciudadana que ha evaluado la manera como se ha utilizado este recurso y justo los resultados de este ejercicio de evaluación ciudadana se van a presentar en unos días más. Conocí hace unos días el preliminar y la verdad es que creo que es de verdad histórica la manera como el crédito que tomó el Estado con la autorización del Congreso ha tenido un impacto positivo en la vida de la gente y cómo se pudo manejar de manera transparente y con claridad para evitar que se convirtiera en una caja negra en la que nadie supiera qué se hace con los recursos que vamos a pagar todos los jaliscienses. Ahora, también hemos podido derrumbar toda esta idea de que se estaba hipotecando a Jalisco. Hoy Jalisco es un estado que tiene un nivel de endeudamiento per cápita, es decir, cada uno de nosotros debe muchísimo menos que un habitante, por ejemplo, de la Ciudad de México o de Coahuila o de otros muchos estados. Estamos en niveles adecuados, tenemos calificaciones muy buenas de las calificadoras internacionales, las finanzas de Jalisco están sanas, nuestro estado está reactivando su economía. Yo me siento muy orgulloso de las decisiones que se han tomado, no de mi parte, porque esta fue una decisión que se tomó en una mesa en la que estaban organismos empresariales, sindicatos de trabajadores, universidades, organizaciones de la sociedad civil. La estrategia de reactivación económica la construimos juntos en Jalisco, todos. En lugar de mandar un mensaje de división y de confrontación, aquí nos pusimos de acuerdo. Claro, como en cualquier tema complejo, hay polémica, hay debate, y qué bueno que así sea. Pero al final de cuentas las cosas pues van tomando su rumbo y la realidad nos pone a cada quien en su lugar. Creo que al ver cómo está nuestra economía en un contexto nacional complejo, la estrategia ha funcionado muy bien. Gobernador, déjeme preguntarle, ya que estamos mencionando las obras, usted hace mención muy rápidamente, pues ya vienen fechas importantes, por ejemplo, 3 años de su ejercicio en el gobierno de Jalisco, y seguramente ya están preparando el informe de gobierno y demás. Y hay obras de las que han venido dando cuenta puntualmente, como por ejemplo mi macroperiférico, ahí lo que luego también popularmente le estamos llamando el peribús. Hay otras obras que están caminando. ¿Ya tiene alguna síntesis de eso que nos pudiera así como dar como adelanto? Sí, la verdad, Jonás, es que vamos a llegar al informe de gobierno en noviembre con muchos de los proyectos estratégicos y las apuestas de largo plazo del gobierno muy avanzados. Mi macroperiférico va a estar funcionando la parte que tiene que ver con el transporte público antes de que termine el año, como nos habíamos comprometido. Faltará, porque ahí están los recursos del Fondo Metropolitano Federal, que no han llegado. No voy a hablar de esos temas. Faltarían las laterales, una parte de las laterales. Van avanzando varios tramos, pero nos faltan otros. Pero la obra del peribús, o mi macroperiférico, yo creo que también hay que debatir y decidir lo del nombre, porque yo también le digo peribús, van a estar terminadas este año. El sistema de transporte
más grande que se está construyendo en este momento en toda Latinoamérica va a estar listo en diciembre. Vamos a mover poco menos de 400,000 pasajeros al día. Se va a hacer mucho más eficiente el transporte en este eje articulador de toda nuestra ciudad, que es el periférico, y la verdad es que es una obra muy, muy importante que estamos a punto de terminar. Obras como la Red Jalisco, el esquema que va a llevar internet a todos los rincones del estado, está a punto de terminar. Vamos muy bien con las obras de saneamiento del río Santiago. Todo el componente estatal lo vamos a terminar de hacer este año, y con eso vamos a seguir contribuyendo a la solución de largo plazo de uno de los problemas ambientales más complejos de todo México, como es el del río Santiago. Va muy avanzado el trabajo de renovación de nuestra infraestructura carretera, que va caminando muy bien. Yo creo que la gente también se da cuenta en las regiones, en los municipios del estado, el cambio de fondo que ha habido en la infraestructura carretera. Va muy bien nuestro programa de infraestructura hospitalaria con programas de hospitales que van a estar listos este año, como el de Tapalpa, el de Ocotlán, que ya estuvo hace unos días, y otros proyectos que van avanzando, como el del Hospital Civil de Oriente, es decir, el tercer Hospital Civil de Guadalajara, va en proceso, va en marcha y va muy bien. La infraestructura educativa va avanzando el programa, no tan rápido como quisiera, pero va avanzando. Es decir, en general creo que la apuesta en materia de infraestructura y las grandes obras que estamos haciendo llevan un buen ritmo. Se está logrando hacer cosas trascendentes, desde proyectos nuevos totalmente como el del Hospital Civil de Oriente, o proyectos como el de la carretera Autlán-Villa Purificación, que tenían 100 años de haber prometido esa carretera, y la vamos a entregar en un mes más o menos, mes y medio más. Entonces son cosas que me parece hablan de cómo esta apuesta de 3 años, es muy difícil dar resultados al día siguiente que llegas, pero 3 años después creo que podemos decir que ahí la llevamos, y que lo que se ha logrado tiene más sentido, cobra más sentido, si entendemos que la mayor parte de ese trabajo se hizo en medio de la pandemia. Oiga, una estrellita entonces a David Zamora, su secretario de Infraestructura. Lo ha hecho muy bien. Me acompañó David desde Tlajomulco, y yo creo que es un personaje que que ha crecido en términos de su capacidad, y la verdad es que el trabajo que hace Siop es brutal. O sea, cuando recorres, yo ya llevo ya más de 3 vueltas a los municipios de Jalisco. O sea, el sexenio anterior, no voy a hablar de mis antecesores, pero hoy estamos ya logrando completar este recorrido. Me parece que es muy importante. 3 vueltas, y cuando vas en todos lados, ves obras, ves proyectos, ves resultados. A mí eso me llena de satisfacción, y sí, Siop trabaja muy duro y trabaja muy bien. A ver, gobernador, justamente sobre eso, se acumulan ya estos 3 años, ¿no? Y haciendo un balance, quizá una reflexión, una autoevaluación de lo que ha hecho, ¿qué sería? Ha sido una labor titánica. O sea, me siento muy tranquilo, Gaby, de que he trabajado al límite de mi capacidad, de que he enfrentado una circunstancia inédita en medio de una emergencia sanitaria. O sea, gobernar nunca es fácil, pero gobernar en medio de una pandemia, gobernar con el nivel de desatención, por decirlo menos, del gobierno federal hacia nuestro estado. O sea, soy el primer gobernador que ha tenido que trabajar con el presidente en contra, literalmente, o con el gobierno federal en contra, durante estos primeros 3 años. Gobernar en un momento tan duro en materia de seguridad a nivel nacional, pues la verdad es muy difícil. Entonces, primero me siento muy tranquilo de haber hecho lo mejor que he podido y de haber puesto todo mi empeño en estos 3 años. Pero también es cierto que hay cosas que tenemos que ajustar, que tenemos que seguir evaluando. No podemos cantar victoria en ninguna de las agendas que tenemos. Todas estas que te dije requieren mantener el esfuerzo, sostener el trabajo, y particularmente los resultados en un tema que es sin duda el más difícil, el más duro, el de seguridad, nos hacen ver. Voy a presentar en un mes un corte de los primeros 3 años, la incidencia delictiva, los temas que generan inseguridad como tal, han logrado reducirse a la mitad de lo que había hace 3 años. ¿Ese es un avance muy importante? Yo creo que sí, muy importante. Sin embargo, tenemos otros fenómenos más que relacionados a la inseguridad, relacionados a la violencia, que muchas veces se está generando en el seno de los propios hogares, que evidentemente se requiere replantear algunas cosas, corregir estrategia, plantear un modelo de corresponsabilidad mucho más sólido. La agenda de seguridad me parece que tiene avances, pero requiere todavía sostener
el esfuerzo y reforzar temas en específico. Pero en general te diría que estoy muy tranquilo, que al final de cuentas el ejercicio de evaluación ciudadana que hubo a la mitad de mi gobierno con la elección intermedia, pues para mí es un referente de que hay un trabajo que la gente reconoce. Ser el primer gobernador de la transición y de la alternancia en Jalisco, que gana la elección intermedia, que su proyecto político gana la elección intermedia, pues para mí es un estímulo y es una señal de que vamos bien, pero tampoco significa, insisto, cantar victoria, sino reforzar el trabajo hacia adelante. En los últimos meses ha habido toda una serie de disquisiciones, digámoslo así, de algunos sectores, gobernador, por ejemplo, el tema de si construir un hospital o un museo ecológico, o tenemos también el tema de la presa, que si se va a hacer de un modo o se va a hacer de otro. ¿Qué nivel de avance pueden llegar a tener a este momento pues ese tipo de proyectos? Uno es, digamos, frente al gobierno federal, que es el de la presa, y bueno, pues el otro es de orden estatal, que es con la universidad. Sí, vivimos en un estado, Miguel, en el que el derecho a plantear las opiniones debe garantizarse siempre. Y por supuesto que el debate de las ideas y a veces la confrontación de las ideas es algo, me parece, normal. En el caso de la Universidad de Guadalajara, lo que hay con la universidad, lo digo con toda claridad, es respeto, cariño y solidaridad. Hemos ayudado en todo lo que hemos podido a la universidad. El mismo rector lo ha reconocido en innumerables ocasiones, los recursos que se le han metido a apoyar a la universidad, que es de todos. Y en este momento, en un tema en específico, de un museo, pues hay una prioridad para el gobierno de Jalisco, que es el Hospital de Tonalá, y decidimos destinar recursos de manera prioritaria ya. ¿Eso ha generado debate? Sí, pero tampoco una ruptura con una institución con la que tenemos muchos vínculos y a la que le debemos mucho. Más allá de las diferencias políticas que pueda haber entre quienes tenemos una responsabilidad, entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara tiene que haber siempre cooperación. Y el Hospital Civil, pues al final de cuentas es un hospital escuela de la Universidad de Guadalajara. Claro. Es decir, no es que se le esté quitando recursos a nadie. Hoy se establecen nuevas prioridades. Desde mi punto de vista, defiendo y defenderé que hoy es más importante construir ese hospital en la zona con más pobreza y marginación de la ciudad que hacer un museo de ciencias naturales. Esa es mi opinión, pero respeto las de los demás. No significa que no vayamos a hacer el museo. Nada más. Es cuestión de programar los tiempos y los plazos y las prioridades. Y en segundo término, el tema es muy sencillo, Miguel, o muy complejo, como lo queramos ver. Está en juego el futuro de la segunda ciudad del país, que puede quedarse en el corto plazo, en el mediano plazo, sin agua. Ya vivimos una sequía muy dura este año. 700,000 personas tuvieron problemas de abasto de agua en nuestra ciudad este año por una sequía que no se había visto en décadas. Si no resolvemos el abasto de futuro de la ciudad, que tiene que ver con el aprovechamiento del agua del Río Verde, vamos a tener un problema muy serio. Es una decisión del gobierno federal porque es una obra federal. La presa del Zapotillo no la está haciendo el Estado. Es una obra de la federación en la que hay miles de millones de pesos metidos. Dejar esa obra tirada cuando se está planteando un acuerdo para evitar la inundación de los poblados que era la materia del conflicto, me parece que no tendría justificación. Yo espero que en las próximas horas, que en los próximos días, el presidente tome una decisión que le sirva a Guadalajara, que le sirva a los Altos de Jalisco, que se termine esa obra con las características que ya estableció con agua para no inundar los pueblos y que no haya otro tipo de intereses, porque esa es la pregunta que habrá que responder en las próximas horas, otro tipo de intereses que lo que quieran sea condenar a nuestro Estado y a nuestra ciudad al colapso. Si eso sucediera sería terrible. Yo creo que el presidente no puede hacer algo así, no creo que lo vaya a hacer, creo que va a tomar la decisión correcta, pero bueno, pues hay que esperar un poco. Si no se resuelve ese tema, insisto, está en juego la viabilidad de futuro de nuestra ciudad. Oiga, gobernador, estamos tan metidos en el tema de la pandemia que de repente se nos olvida que es el telón de fondo. Sí. Usted ya lo ha mencionado varias veces, pero ya que está comentando el asunto de la relación con la universidad y algunos puntos de vista distintos, hay otro telón de fondo en el que nos hemos estado moviendo durante el último año y medio relacionado con la pandemia, la preocupación por la educación. Aquí decidieron que nos íbamos a regresar a clases el 30 de agosto. Sí. ¿Qué le dicen en la mesa de salud? ¿El asunto dio resultado? ¿Nos fue bien? Porque la universidad se retrasó y volvió a clases recientemente.
la mesa de salud está en la Universidad de Guadalajara. Las decisiones que hemos tomado, porque se generó polémica, Jonás, sobre eso, parecía como que estos temas habían generado el distanciamiento. No, la universidad decidió aplazar su regreso, nosotros entendimos sus razones, no las cuestionamos. Yo defendí la idea de que había que regresar, de que había que hacerlo de forma segura, y mes y medio después creo que los números son contundentes en el sentido de que tuvimos razón, de que el modelo ha funcionado, de que ha sido exitoso, de que las escuelas no son un foco de contagio grave para nuestros niños y adolescentes, nuestras niñas y niños. Se tienen documentado nada más en los grupos de edad de 3 a 14 años al día de hoy 368 casos activos. Es nada. Nos daban los datos, no, bueno, es que nos daban los datos, Miguel, y más cuando lo revisas, o sea, estos son casos activos. Si tú revisas en términos de hospitalización y más en número de muertes, no, hombre, es mucho. En estos grupos de edad ha sido mucho más problemático, por ejemplo, la influenza, según la información del sector salud, que el COVID. Entonces, no ha habido un problema. No ha habido foco de contagios, no ha habido nada que nos haga pensar que haya que ajustar la estrategia. Al contrario, creo que podemos dar un pasito adelante. Me da mucho gusto que demostrando estos resultados, la universidad haya tomado ya la decisión de regresar, porque nosotros habíamos regresado también ya en el sistema de educación superior, tanto de las instituciones estatales como de las privadas. Pero ahora con la universidad, pues ahora sí estamos a tope, tenemos que seguirnos cuidando, hay que seguir los protocolos que se establecieron para evitar que vaya a haber un problema, pero puedo decir con mucha satisfacción y con mucho orgullo que la mesa de salud tomó las decisiones correctas y que hoy Jalisco puede presumir que el 86% de nuestros niños ya están en las aulas. Y eso es un dato, creo, el más elevado de todo México. Eso es una muestra más de cómo durante este año y medio hemos ido tomando decisiones complejas, arriesgadas, en un escenario de incertidumbre, pero que al final han ido funcionando bien. ¿Los maestros también están satisfechos? Afortunadamente sí, no ha habido ningún problema. Cuando hay algún problema en una escuela en específico, ya están establecidos los protocolos. Los primeros días hubo diferencias en ese sentido, pero en general se ha hecho un gran trabajo. El modelo de educación a distancia también está funcionando bien, es decir, para aquellos papás que no quieren que sus hijos vayan a las aulas todavía, sigue abierta la opción, es decir, el modelo es optativo, pero los resultados son muy alentadores. Creo que vamos muy bien y además, en términos generales en el Estado, con los números ya en esta semana con más claridad a la baja, saliendo ya de lo que ha sido la segunda ola, que aunque el número de casos fueron altos los números, en números de hospitalizaciones y afortunadamente de defunciones, los números fueron mucho más bajos que en la primera ola. Y quiero preguntar sobre esto, que me parece también muy relevante, ¿no? Y que creo que papás, mamás, pues estamos también metidos tanto en el tema de educación, pero obviamente en el de salud y este modelo de vacunación que, pues la verdad, sigue generando resultados satisfactorios y estas jornadas activas a la par en los distintos municipios. Creo que también eso es importante destacar, que fue quizá decisiones arriesgadas, pero que ahí está el resultado de cómo se ha llevado a cabo. Sí, un modelo que trabajamos junto con la Universidad de Guadalajara y con el sector salud de Jalisco, que al principio fue cuestionado por la Federación, pero que luego terminó no solo aceptándose, sino usándose ya como modelo en muchos otros estados del país. El modelo funciona muy bien. No es tampoco, Gaby, no descubrimos el hilo negro. O sea, simplemente entendimos la importancia que tenía, por ejemplo, hacer una cita en lugar de tener filas. Bueno, de repente era complicadísimo entender eso. Ya, pero ahorita se dice, ya es cierto, se dice muy fácil, pero convencer a la Federación de que había que tener un modelo de citas fue viacrucis. Sí. Hoy el modelo está funcionando muy bien. Se están aplicando, si mal no recuerdo, alrededor de 70,000 vacunas, arriba de 60,000 vacunas por día. Ya estamos vacunando a los jóvenes de más de 18 años en la ciudad. Creo que va avanzando bien. En la medida que tengamos más vacunas, el modelo tiene capacidad de desdoblarse. Ya inclusive se amplió un turno en el caso del Auditorio Benito Juárez para tener más capacidad de respuesta. En general, creo que vamos a cerrar muy bien el año y tal vez, si no nos faltan vacunas, en un par de meses estaremos terminando. Gobernador, y ya, un tema que es innegable o imposible de evitar es el de la inseguridad. ¿Qué tanto ha funcionado la integración de la Guardia Nacional en escenarios jaliscienses?
qué tanta colaboración y entendimiento puede haber entre las diferentes instituciones, porque las cifras pues simple y llanamente van para arriba. Bueno, en realidad las cifras van para abajo, Miguel. Todas las cifras van para abajo. Todas. Van para abajo de una forma además contundente, porque insisto, si tú hablas de la incidencia delictiva, que la incidencia delictiva tuvo una reducción de 50% promedio en los delitos que tienen que ver con la seguridad en 3 años, me parece que es un número muy positivo. Es decir, vivimos en un estado complejo también, sí, y en la segunda ciudad del país. O sea, inseguridad y delitos habrá siempre. Pero la reducción que se ha tenido en estos 3 años habla de que, a pesar de las diferencias con el gobierno federal en muchos otros temas, con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la Marina, con el Centro Nacional de Inteligencia, con todas las instancias en materia de seguridad, ha habido una buena coordinación. Momentos duros, pues sí, siempre, pero siempre coordinación, y es una estrategia y un resultado que creo que compartimos. Sí ha funcionado. Yo creo que ha funcionado muy bien, creo que la Policía Metropolitana ha funcionado muy bien. Los resultados que te menciono se concentran fundamentalmente en la ciudad. La ciudad implicaba más o menos el 80% de los problemas de seguridad del Estado, el área metropolitana. Entonces, en ese sentido, incluso la percepción, en la última encuesta que yo vi del INEGI, ya la percepción de seguridad empieza a verse. Es decir, no solamente son las cifras oficiales, ojo, las cifras no de nosotros. Estas cifras que te doy del 50% son las cifras del Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, las cifras van bien, la percepción va mejorando, pero tenemos todavía un problema de violencia que necesita atenderse desde otra óptica. Es decir, ¿por qué si todas las cifras de inseguridad van a la baja? Es decir, robo de negocio, robo de personas, robo de vehículos, robo de moto, de cuentaviente, de carga pesada, todos van a la baja. Pero ¿por qué homicidio se mantiene? Ese es el punto. Entonces, un poco lo que yo quiero explicar es la diferenciación entre la agenda de seguridad pública como tal y una agenda para enfrentar los fenómenos de violencia que tienen otra naturaleza, es otro tipo de lógica. No solamente es homicidio, es feminicidio, es violencia familiar, es violación, es lesiones dolosas. Son otro tipo de delitos en los que creo que se tienen que ajustar muchas cosas, porque el país en general, me imagino que tiene también que ver lo que vimos en estos meses con la pandemia, ha tenido un crecimiento en la violencia en general, insisto, no solamente en la calle, al interior de los hogares. Y eso tenemos que atenderlo y estamos trabajando en ello. Pero en general lo que te puedo decir es, los resultados son muy positivos, pero el reto de seguridad es enorme y estamos muy lejos de poder decir lo logramos. Tenemos que seguir trabajando. Oiga, gobernador. Es un problema nacional y global, por supuesto. Perdón, anda uno con el telefonito. Yo soy muy tuitero, me gusta estar revisando el Twitter. Yo te sigo, y vi que ya tuiteó que está recibiendo un premio de la ONU, la ciudad, por acción climática, en medio de tantas lluvias y de tantos mensajes de cambio climático. A ver, cuéntenos qué nos dieron. Pusimos, Jonás, las pilas desde hace ya 3 años, cuando iniciamos, para coordinarnos con los municipios del área metropolitana. Y la verdad es que me dio muchísimo gusto, mucha alegría hoy, muy temprano en la mañana que me desperté, porque se anunció hace unas horas que la ONU ha reconocido a Guadalajara en los premios que entrega por acción climática, en una de las 3 ciudades que más han aportado, que mejores iniciativas han aportado para enfrentar este reto global que es el cambio climático. Imagínate estar al lado de París o de Samsung en Dinamarca, que somos las 3 ciudades, área metropolitana de Guadalajara, París y Samsung, con el plan de acción climática que implica muchas cosas. Y fíjate, luego no se ven, o se ven de manera aislada, y a veces cuesta trabajo digerirlas. Pero ahí están incluidas las políticas para calidad del aire y toda esta polémica ahí con el programa de verificación vehicular. Ahí están incluidos los programas de renovación de nuestra red de bosques urbanos, todo lo que estamos haciendo para reforestar nuestra ciudad y para que nuestro capital ambiental se conserve y se mantenga. Ahí están incluidos los esfuerzos en materia de calidad del agua. Ahí están incluidos los posicionamientos que hemos hecho para evitar que se sigan generando inversiones para energías fósiles en nuestra ciudad. Ahí están muchos esfuerzos de años, y que la ONU, de cara a la cumbre de cambio climático, que será en Glasgow en unos días más, reconozca y le dé un premio a escala global a nuestra ciudad, pues claro que me llena de orgullo, porque luego hay muchos premios que son medio truqueados y que se generan por otras dinámicas. Pero este es un premio de la ONU y es un premio que creo que reconoce el esfuerzo de los gobiernos municipales,
y de muchos ciudadanos y organizaciones que han defendido esta agenda. Es decir, siempre el tema ambiental es materia de polémica, y más en una ciudad como esta, pero pues otra vez, los hechos pueden más que las palabras. Ya tenemos pocos minutos, pero sí me gustaría, gobernador, que quedara como muy claro el tema de esta consulta, sí, y sobre todo la pregunta, y que los ciudadanos, toda la gente que nos está viendo, pues sepa cómo va a operar todo esto en estas consultas que se dan. Sí, va a poder votar, van a poder votar todos los ciudadanos de Jalisco con credencial de elector, pero también van a poder votar incluso los niños. Y ha habido polémicas sobre este tema, y quiero aclararlo una vez más. Los votos de los niños no van a ser contabilizados para efectos del resultado de la consulta, pero nos parece importante, y compartimos esa visión con la autoridad electoral, que hay que fomentar en nuestros niños y en las nuevas generaciones la cultura de la participación ciudadana. Qué bueno que participen, pero no significa que los números van a alterarse con la votación de los menores de edad. Pero puede votar todos los ciudadanos de Jalisco. Van a ser 4 fines de semana en los que va a haber urnas electrónicas en todo el estado. Necesitamos que la gente participe, porque, insisto, estas semanas que están por venir es fundamental que la gente entienda lo que está en juego. Está en juego la educación de nuestros niños, está en juego la salud pública de Jalisco, está en juego la infraestructura de nuestro estado, están en juego los recursos con los cuales podemos resolver los problemas que tenemos enfrente. ¿Qué necesitamos? Que la gente responda una pregunta. Si están de acuerdo o no en que cuando menos cada 6 años se revise el pacto fiscal, y si los términos de ese pacto fiscal no le convienen a Jalisco, están en condiciones de tomar la decisión de salirnos. Esa es la pregunta. Es una sola pregunta, y el voto de la gente va a ser decisivo para demostrar que este no es un asunto nada más impulsado desde el gobierno o desde el punto de vista de la autoridad. Es un tema de todos. Es una prueba para Jalisco. Ojalá estemos a la altura del reto. Gobernador, gracias por recibirnos y por esta charla con el auditorio de Quiero TV. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Y gracias, por supuesto, a todo el auditorio por haber estado con nosotros, con el señor Miguel Ángel Collado, con Jonás Gabriel Aguilar y, por supuesto, con el gobernador. Muchas gracias. Mil gracias.